César es Costé, es un compañero que ha estado 13 años hasta el 2020 aproximadamente viviendo en Chiapas y ha estado allá trabajando para comer en lo que ha podido y sobre todo realizando tareas de fontanería en lo que son las capitales de las zonas zapatistas, de las comunidades indígenas, en lo que se llaman los caracoles. Él se ha encargado de trabajos de sonorización de actos grandes, de grandes paradas de gente en actividades en los distintos caracoles, pues lo mismo en Morelia, ¿verdad? Que en La Realidad o en Oventico, donde le ha tocado a alguna gente que habéis estado allá, pues sonarán estos nombres y tal. Ahora ya está viviendo en Zaragoza, tuvo que regresar aquí para hacerse cargo de una situación familiar complicada, pero pues está involucrado en el tema, ¿no? Aquí está Maribel, que ya la conocéis la mayoría de la gente. Ella ha estado colaborando desde el 95, en un principio en actividades periodísticas y luego ya rápidamente en lo que se llamaban los campamentos civiles de paz, que eran grupos de interposición que desplegó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas cuando comienza la primera gran ofensiva militar contra los territorios zapatistas. Y entonces eso lleva desde el 95 acudiendo habitualmente a realizar tareas con lo que se llaman las brigadas de observación del Centro de Derechos Humanos, ¿no? Y lo mismo José, ya me conocéis también, yo creo algunos y algunas, pues que estaba haciendo la misma colaboración voluntaria que Maribel en las comunidades, ¿no? La razón de haberos invitado a que nos invitaseis es la siguiente. Hemos estado durante el mes de octubre, mitad de octubre y todo el mes de noviembre allá en Chiapas y hemos visto una situación francamente complicada, en la que está en riesgo grave la vida de la gente de las comunidades, de gente defensores de derechos humanos, de periodistas, de activistas medioambientales, en una situación que no tiene que ver con lo que había habido hasta ahora. Como además particularmente tanto César como Maribel como yo tenemos familia, amigos, gente muy próxima allá, pues ha sido inevitable que nos trajéramos un compromiso, que es el de intentar volver a dar un poquito de fuerza a las redes de solidaridad con Chiapas, para intentar en la medida que se pueda aportar un granito de arena en detener el proceso que se está generando allá, ¿no? Vamos a proceder luego a pasaros un documento del que fue director del Centro de Derechos Humanos, Pedro Faro, donde os explicará también un poco cómo está la situación allá, qué características peculiares tiene. Pero ahora ya de momento lo que vamos a hacer es contaros un poquito la primera reflexión que tenemos respecto al tema, porque consideramos además que este conflicto es una manifestación de un conflicto global que existe en este mundo, de lo que se viene a denominar el poscapitalismo, o lo que llaman allá la economía crítica, y que trasciende las fronteras por completo. Se vive de una manera muy cruel en unos sitios, pero afecta a todos los sitios. Y eso nos hace en alguna medida necesariamente que intentemos corresponsabilizarnos con la propia situación y con la propia lucha que existe allá, o que, como por ejemplo la que existe en Perú. Hace poquitos días estuvimos participando con una amiga peruana, una socióloga, estuvimos participando en un acto en Zaragoza, en el centro, sobre la situación en Perú y las razones que han generado la situación actual, el conflicto peruano, y en las que pues vamos viendo
que hay una serie de elementos de conexión entre unos conflictos y otros que también que vivimos aquí, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a contarles un poquito, una introducción, luego veremos lo que nos cuenta Pedro Faro, que es un gran analista, aparte de ser un hombre de derechos humanos, un gran analista de la situación política, y ya. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues lo que yo creo que lo podemos hacer de pie, que no hace falta andar con formalidades. Si estamos cómodos, Maribel, tú no te escondas ahí. La Maribel está discreta. Maribel, que no tienes años para ser ya terminado. Bueno, mira, nosotros lo que hemos conocido allá, por referencias, en alguna medida conocimos el último coletazo, es cómo estaba articulado el no Estado en México y sobre todo en las zonas indígenas. Allá, la vida de privilegio que tenían los poderes fácticos, fundamentalmente sectores ganaderos y así, se asentaba no sobre, en muchas ocasiones, no sobre el poder represivo del Estado, sino directamente desde bandas armadas con las que ellos controlaban la situación. Esto se les ha conocido tradicionalmente como las guardias blancas. Entonces, en un rancho grande, por ejemplo, en una de las cañadas, en un gran valle donde tenían miles de reses pastando y tal, tenían en un determinado momento, para controlar a las comunidades y a los trabajadores, tenían grupos de pistoleros exactamente igual que hemos conocido en las películas del Far West. Esto viene hasta los años 80, 90, quiero decir, bueno, hasta los años 70 sin lugar a dudas, ¿no? Pero sí, hasta los años, prácticamente hasta los años 90. Y así ellos garantizaban el control ante los sucesivos estallidos que había de la gente que ya no aguantaba más, ¿no? Uno de los fenómenos que hemos comentado a veces es que la gente, por ejemplo, estaba trabajando en los ranchos y cobraban con papeles, con tarjetas, ¿no? Con la que tú ibas a lo que llamaban la tienda de raya y allá te vendían las cosas a cambio de tu trabajo al precio que ponía el patrono, porque el patrono era el dueño de la propia hacienda, ¿no? Y entonces se utilizaba además mucho en ese sentido la venta del alcohol como un elemento de bestialización y de control social, ¿no? Esto, con el estallido de la guerra en el 94, con el alzamiento zapatista, todo se desmorona. Salen zumbando los grandes patronos ganaderos y las propias guardias blancas desaparecen del territorio. Y entonces comienzan a implementarse 3 procedimientos distintos que tienen que sostener las comunidades zapatistas. Las comunidades zapatistas que ya han estado organizándose durante años, que participan en el levantamiento y que luego, cuando viene el golpe por parte del Estado, continúan organizadas y continúan adaptándose a la situación. El primero de ellos viene muy bien reflejado en 1994 con lo que se llama el Plan Chiapas 94, con el cual el ejército ya culmina en 1995, en febrero, un despliegue de unos 40.000 efectivos con los cuales ocupa todo el territorio de manera estratégica para tenerlo controlado. Entran a la selva por todos los rumbos y controlan el territorio de una manera periférica, como embolsando todo el territorio, porque el ejército en última instancia lo que no se atreve es a meterse en la selva. En el corazón de la selva no entra, porque ahí quienes conocen el percal son los indios y no los guachos, que llaman, o los militares ahí no cuentan. Eso dura hasta el año 95-96. A partir del 95-96, ya con la firma de los acuerdos de San Andrés, viene una segunda fase. En la segunda fase, lo que se hace por parte del Estado, del régimen del PRI, del régimen mexicano, es articular 2 cosas, que es el control militar que han establecido con la ubicación de numerosos campamentos en distintos sitios, abriendo nuevas vías de comunicación por la selva y todo esto, que les permita moverse con relativa rapidez, y lo que empiezan es a entrenar y a articular entonces fuerzas de choque. Las viejas guardias blancas se convierten en lo que son los grupos paramilitares. Empiezan a aparecer en la zona norte, en la zona de los Altos,
fundamentalmente donde existe mayor debilidad militar del ejército zapatista, ¿no? En los sitios donde tiene fuerza militar el ejército zapatista no se atreven a entrar y ahí se mantiene la situación con relativa estabilidad. Pero empiezan a golpear con mucha fuerza a las comunidades en los otros sitios. Se producen varias matanzas grandes, una de ellas, la más famosa, es la matanza de Acteal, donde asesinan a 45 personas a sangre fría, los integrantes de Máscara Roja, de una de las paramilitares, que directamente está articulada por el alcalde priista de la cabecera municipal de la comarca, el jefe de la comarca, para que nos entendamos aquí, de Chenaló, ¿no? Pero todo esto se produce también en la zona norte, en la zona de Tumbalá, de Tila, en toda la zona del Palenque, que lo habréis escuchado por el tema de las ruinas y todo esto. Ahí incluso, en un determinado momento, emboscan a los dos arzobispos de la diócesis, al arzobispo Samuel Rey y al coadjutor, los tirotean en un sendero, hieren a varios de los integrantes de una comisión con varios carros que se mueven hacia una zona que está amenazada por entrada de los paramilitares, los zarandean, los golpean y a partir de ahí se produce una radicalización grande del obispo coadjutor que ha mandado el Vaticano a controlar a Samuel Ruiz y agarra y se pasa con los malos, se pasa con las comunidades indígenas y se convierte muy beligerante entonces contra el paramilitarismo y contra el gobierno mexicano. Como esta fase la absorben muy bien, aun a pesar del dolor que suponen las comunidades, inician una tercera fase. Y la tercera fase consiste en darle la mayor fuerza posible, coordinar muy bien los ataques de los paramilitares, darle siempre resguardo, retaguardia con las policías federales, locales y el ejército y empezar a comprar a la gente para que se salga de la organización. Porque en la organización hay decenas de miles de personas que están organizadas en lo que son las bases de apoyo y lo que intentan es ir comprando a la gente para irlo sacando. Ahora lo que nos hemos encontrado allá es una cuarta fase. La cuarta fase consiste en lo siguiente: entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que son los dos gallos de los cárteles mexicanos. Entonces se ha instaurado la guerra sucia de una manera absoluta dentro del territorio, con un componente además muy grave. Ya no solo intentan disociar a la gente del proyecto de construcción de la autonomía, del proyecto indígena, a través de comprar a la gente con dinero, sino que ya la entrada de sicarios dentro de las propias comunidades, chavales a los que les dan unos cuantos pesos, una pistola y una moto, con eso crean una disrupción dentro de las comunidades gravísima. Esto coloca en una situación, entonces, a lo que son las propias bases de apoyo, a la gente que está en derechos humanos, a la gente, a periodistas y todo esto en una situación mucho más frágil. Y entonces nosotros empezamos a encontrarnos, por ejemplo, ya en San Cristóbal de las Casas, con que empieza a haber tiroteos. En un determinado momento detienen a uno de los líderes del cártel Jalisco, de una subcontrata del cártel Jalisco Nueva Generación, y su gente ataca a la presidencia municipal con piedras, con cócteles Molotov, y empieza a haber disparos, intercambio de disparos con unidades de la policía. ¿A qué se debe? ¿Por qué ha estallado este conflicto así? Pues entonces para entenderlo hay que hacer una pequeña, mirada hacia atrás para entender cómo ha evolucionado todo esto. Lo que son los cárteles y el crimen organizado siempre ha existido en México como en otros sitios, pero ha tenido unas características peculiares de otros lados. El régimen de partido único permitió entonces que hubiese un entendimiento entre algunos cárteles y la gente de la clase política muy estrecho, muy estrecho. Entonces, fundamentalmente hubo una elección por parte de los políticos, fundamentalmente, lo cual no quiere decir que todos se alineasen igual. Pero tanto Carlos Salinas como su sucesor Zedillo, Fox, el jefe de la Coca-Cola, Calderón
el cabeza de la extrema derecha mexicana, el cuate de los de Vox, de Martillo, de Yunque Martillo. Todos estos, todos tienen relación directa y económica con los cárteles, pero con un cártel, con el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa es reconocido, si alguien ha visto la serie del Chapo Guzmán, o la serie Narcos México, habrá visto muchos personajes de la política mexicana. Esa, que es una serie de la BBC, recoge bastante bien, bastante fielmente lo que ha sido el proceso allá. Entonces, hay una apuesta por el cártel que sea más institucional y que pague mejores sueldos. Esta es la decisión que toma el régimen. Y entonces hay una relación muy estrecha entre ese cártel, el cártel de Sinaloa, el sucesor del cártel de Guadalajara, y el establishment, el carro completo que llaman los mexicanos, ¿no? Todos los presidentes han recibido personalmente dinero del cártel. Hay una periodista mexicana directamente que además asigna cantidades. Y dice, por ejemplo, a Fox le entregó el cártel de Sinaloa al menos 60 millones de dólares, personalmente para él. El último presidente antes de López Obrador, a Peña Nieto, que está bien aquí que haya gente que me lea la chuleta. Que vive en España, por cierto, sí, acogido por... En el momento en que dejó la presidencia de México, salió zumbando para aquí a España, compró una propiedad por $500,000 que le permitía adquirir inmediatamente la ciudadanía española, y aquí está, y tiene abierto procedimiento en México por malversación de fondos, por toda una serie de delitos. Pero lo que sucede, como os digo, es que generalmente, de manera general, institucionalmente, apuestan por entenderse con este cártel. Porque este cártel es el que mejor paga a los políticos, hablando en plata. Y eso, de repente, desata la guerra entre otros cárteles. Porque claro, entonces tú tienes desde el policía local que te avisa si va a haber retenes para que tú soslayes el paso de la metanfetamina o de los emigrantes ilegales por otro camino, a los que estás cobrando dinero, o si no lo tienes, pues entonces te encuentras con que de repente te puedes encontrar en un tiroteo con fuerzas de la Federal Preventiva o con fuerzas del ejército mexicano. Esto, durante el periodo de Salinas, permite con Cedillo ganar unas elecciones fraudulentamente, de acuerdo con el cártel de Sinaloa, con la famosa caída de los ordenadores, cuando están escrutando y están viendo que Cárdenas, el opositor, está ganando las elecciones, se caen los ordenadores, y allá en Culiacán, en Sonora, en otros sitios, hay un gran movimiento de los narcos para llenar de papeletas las urnas. Y hay urnas, bueno, hay una que es muy famosa, es la urna de Guadalupe Tepeyac, que era territorio zapatista, donde eran todos zapatistas y donde votaron al presidente el 3% de la población. Es un poco juego de ingeniería matemática, ¿no? Entonces, esto que se va produciendo así, da un paso más allá con la llegada de Calderón, con el candidato de la extrema derecha, del Partido de Acción Nacional. Este declara directamente, rompe una especie de pax romana que había establecido el régimen con los cárteles, lo rompe, lanzando la persecución con todas las fuerzas del ejército contra el resto de los cárteles que no son el cártel de Sinaloa. Y entonces desata una guerra atroz que supone más de 50.000 muertos al año, continuamente. Y la escalada de violencia es feroz, brutal, ¿no? Y este es otro de los que se lleva la pasta. Quiero decir, aquí todas las imágenes que se van percibiendo de los subversivos, de la persecución de los subversivos y del régimen y de lo legal y de lo honrado y todas estas cosas, es una mentira absoluta en México, que lo que encubre es el cómo se rascan la espalda el crimen organizado y ellos. Pero ya se pasa a una fase posterior,
O sea, en la que la guerra, ya está instaurada la guerra, la mortandad es constante, la vida se hace dificilísima en todo México, pero los cárteles ya se apropian, los cárteles mexicanos, de todo el tránsito de la cocaína hacia Estados Unidos y también hacia Europa. Ya lo controlan ellos y lo controla esencialmente el cártel de Sinaloa. Y entonces allá se organiza la guerra en las vías de paso, y es cuando se organiza la guerra entre los cárteles en el sur. Entonces ahí los cárteles funcionan como el capitalismo moderno, en el terreno de la contratación. En el terreno financiero son el capitalismo moderno, no es que funcione, son lo nuevo, lo que viene, ¿no? Pero en el terreno de la contratación lo que tienen es gente suya, de confianza, escuadras suyas, tienen, el cártel Jalisco, por ejemplo, tiene fuerzas especiales con blindados y con armamento pesado, y luego subcontratan. Y subcontratan, igual que se hace aquí la OPE, o como se denomine ahora. Subcontratan con cárteles pequeños y los cárteles pequeños con grupos. Y entonces hay una atomización enorme, pero fundamentalmente controlada por dos cárteles. Y estos son los que entran de guerra en este momento en Chiapas. Ahí lo que se hace es generar un negocio gigantesco que consta de producción de sintéticas, de drogas sintéticas, el tráfico de la cocaína, el tráfico de ilegales a Estados Unidos. Cobran en torno a 15.000 euros por el paso los polleros, por cada uno de los que pasan. Que yo no me explico de dónde puede sacar la gente la pasta para poderse dirigir a Estados Unidos. Suponemos que con dinero que envían los propios emigrantes mexicanos de allá, ¿no? Trata de blancas. Cobro de piso, o sea, aquí si fuese aquí en este barrio, pues entrarían a la panadería, al bar y tal, a cobrar todos los meses el derecho a abrir la puerta del negocio. El pollo, el cemento, todo eso está tasado, todo tasado, y se cobra en todos los sitios. Pero luego están tráfico de órganos, el pinchazo del petróleo nacional, pinchan los oleoductos para robar petróleo y lo comercializan ellos mismos, y si no lo comercializan lo que hacen es cobrar cuota al que lo pincha, al pringao que lo pincha y que se juega la vida, como pasó hace un par de años o tres, que estalló en un pinchazo y se abrasaron varias decenas de personas. Todo este negocio, que es incluso más amplio, se empieza a complementar con el mundo empresarial. Empieza en el mundo empresarial entonces a subcontratar, y entonces empieza a haber gente de estos grupos que actúan como guardias blancas, como los antiguos pistoleros para las empresas. ¿Para qué empresas? Fundamentalmente, por ejemplo, para las extractivistas, para lo que son las mineras y empresas de este tipo. Cuando tienen un problema, un conflicto con la gente o cualquier tipo de extractivismo que chocan con los intereses de las comunidades a las que envenenan con las actividades mineras, los meten en vereda por la vía de los pistoleros, que se va produciendo. Entonces nos vamos encontrando con sucesos ya no solo de defensores de derechos humanos, sino de líderes campesinos y tal, que los van asesinando en distintos rumbos, ¿no? Pero luego, además, toda esta montaña de dinero que genera tiene dos canales que se mueven. Estamos hablando de billones de dólares al año. O sea, de una cantidad, un porcentaje del Producto Interior Bruto Real de México gigantesco, gigantesco. Y se mueve de dos maneras. Uno, a través de toda la estructura política y militar. Porque compran a todo Dios. A todo Dios. O sea, hay unas declaraciones del Mayo Zambada, que es el cerebro del cártel de Sinaloa, que dice: yo en realidad para quien trabajo es para el Estado mexicano, para el gobierno mexicano, porque yo no hago más que pagar sueldos aquí a todo el mundo. De esa manera se manifiesta. Dice que también con las explotaciones ganaderas y agropecuarias y todo esto que tiene, es uno de los principales receptores, además de subvenciones para el desarrollo agrícola. Todo esto funciona así. Eso es una parte, pero la otra parte del dinero que generan va a parar a todo el circuito financiero internacional, no al mexicano, al internacional. Y así, entonces dices, pero bueno, ¿y entonces cómo se puede entender que estén la
CIA y la DEA y tal persiguiendo al narco haya metido al Chapo Guzmán en la cárcel con cadena perpetua en Estados Unidos y todo esto. Esto obedece a una cuestión que yo creo que es importante entenderla y que tiene que ver también incluso con el propio escenario de la guerra en Europa, y estoy hablando de Ucrania, y es el principio ya antiquísimo de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y en un determinado momento, por ejemplo, la DEA intenta golpear al cártel de Sinaloa cuando han asesinado a uno de sus agentes, a Camarena. La CIA se dirige al jefe de la DEA en su oficina en Ciudad de México y le pone una pistola en la cara y le dice: tú, pendejo, ¿qué coño estás haciendo? ¿Qué estás moviendo con esto? Tú no sabes lo que estás moviendo, tú no sabes dónde te estás metiendo. ¿Por qué pasa eso? Porque en un determinado momento, si recordáis, el gobierno de Estados Unidos, a través de la CIA, mueve la cocaína que genera gran cantidad de dinero para comprar armas para la Contra. Y la Contra en Nicaragua la arma tanto en el norte como en el sur, en las columnas del sur donde está Omar, la arma directamente con el dinero de la cocaína. Entonces puede estar en un determinado momento persiguiendo a los narcos y por otro lado abriéndoles el pasillo para que se muevan. ¿A qué nos recuerda esto? Pues nos recuerda, por ejemplo, a lo que ha pasado con Al-Qaeda. En un determinado momento sabemos que el dinero de la CIA fue canalizado a los mujahidín de Al-Qaeda, y al momento siguiente, cuando le pegan el golpe contra las Torres Gemelas, desatan la guerra total contra ellos. Y pueden inmediatamente después, como está pasando en este momento en la zona de Mali, que es otro de los corredores de la cocaína y del crimen organizado, estar apoyando a Al-Qaeda en el Magreb, la CIA, porque les conviene para contener otros movimientos de otro tipo. O sea, aquí no hay ni recetas morales, ni recetas sacrosantas, ni nada parecido. Aquí hay la conveniencia y el mantener lo que son los intereses de cada cual. ¿En qué situación coloca eso a las comunidades? Que es lo que os comentaba. Pues la coloca en una situación muy peligrosa, tremendamente peligrosa. Pero también las coloca en una responsabilidad que no tienen por qué asumir. Las comunidades organizadas son el único freno que existe a la extensión del cáncer del crimen organizado. De esto que llaman, que ahora ya con un poco de cachondeo que los mexicanos son así, le llaman ya la economía radical. Porque esto es una cosa ya que está absolutamente metida. Y la única manera de contenerlo, que se ha visto, es la organización. Si no hay organización, el tejido social se pudre. Y entonces, claro, tienen las comunidades zapatistas una doble responsabilidad. Una, mantener su proyecto, y otra, colaborar a detener lo que es la putrefacción en su país. Entonces, desde ese punto de vista entendemos que, en fin, que merece la pena lo poquito, mucho que se pueda hacer por nuestra parte. ¿Nos afecta o esto no nos afecta? Pues hombre, sabiendo que todo el corredor de la cocaína hacia Europa se mueve por la península ibérica, sabiendo que aquí el cártel de Sinaloa tiene gente en varias provincias, igual que, bueno, pues las mafias chechenas, rusas, etcétera, etcétera, tienen sus bases en Marbella y en esos sitios. Lo sabe todo el mundo, quiero decir, igual que sabe todo el mundo que Peña Nieto está viviendo aquí y le han dado la nacionalidad porque ha pagado $500.000 de euros en un casoplón. Quiero decir que todo esto es así, es que esto es así. ¿Esto nos afecta en el día a día? Pues dependerá de cómo se pongan las cosas. Dependerá. Si las cosas se ponen duras, pues empezaremos a ver que empieza a haber más goteos de muertos. Si empieza aquí a aparecer el cártel Jalisco Nueva Generación a disputar la vía de comunicación de la cocaína, empezaremos a ver que empiezan a aparecer cadáveres en los sitios. Esperemos que no empiecen a aparecer las cabezas cortadas de los puentes. Esperemos que no empiecen a aparecer la gente metida en los cubos de cemento boca abajo, cabeza abajo. Allá, fijaros hasta qué punto que cada uno de los sistemas que tienen de ejecución tiene un nombre. Y se utiliza, bueno, no queremos ponernos en plan macabro, porque son tremendos. Si vemos que eso empieza a suceder aquí, entonces igual la gente empieza a pensar
que eso que está pasando allá, eso tan terrible que suena de lejos y tal, de tantos muertos y tal, resulta que forma parte, al final, de todo un sistema que a través de los paraísos fiscales, por ejemplo, garantiza esa impunidad y garantiza que se pueda mantener un tipo de economía que ya no se le puede llamar ni siquiera necesariamente capitalismo, es una cosa que va más allá, es lo que llaman el postcapitalismo, capitalismo de casino o esto que dicen de economía radical. Yo creo que hay un documento aquí que nos hace Pedro Faro, donde esto lo explica seguramente mejor que yo lo intento explicar conforme lo que nosotros hemos visto, y luego los compañeros lo que os van a intentar contar es ese milagro que cuesta trabajo de creer de cómo comunidades normales campesinas han sido capaces de organizarse y son en alguna medida una garantía, por lo menos en su territorio, de intentar hacer una cosa diferente a lo que es el capitalismo salvaje, por descontado, pero intentar además de tener la putrefacción de una sociedad sana, emprendedora, joven y que se vea abocada a una situación que es una situación dramática, ¿no? Y estas son pues fundamentalmente comunidades campesinas, progresistas y sobre todo comunidades zapatistas. Entonces nada, Pedro Faro aquí, que es... Sí, eso lo explicarás tú. Un poquito lo que estamos comentando y luego los compañeros terminarán de contar sobre las... Más bien realicé el servicio desde el 2015 hasta mañana, 23 de mayo del 2022. Yo recibí el cargo el 18 de agosto del 2015. En ese contexto, pues había todo un proceso también de mucha organización a partir del Congreso Nacional. Sigo yo porque en realidad voy a hablar un poquito al hilo de lo que decía Pedro Faro, porque se ha hecho un mapa de conflictos y yo no voy a hablar de todos los casos, pero sí que voy a hablar de unos cuantos. Bueno, ya ha dicho José Luis que hay una conjunción total del ejército, paramilitares, políticos, policía y crimen organizado. Y a partir de ahí, pues ha crecido muchísimo el conflicto en Chiapas. Entonces, hablando primero de la zona de los Altos, que es una zona que está desde el centro hacia el norte de Chiapas, ahí está San Cristóbal de las Casas, que es considerada la capital intercultural del estado de Chiapas. Se ha incrementado la violencia y hay asesinatos, como por ejemplo de Freddy López, periodista e investigador de la complicidad de políticos y narcos. Fue asesinado por sicarios juveniles vinculados al cártel de Jalisco Nueva Generación. Lo último que escribió Freddy López fue El alcalde de San Cristóbal y avionetas de cocaína. Seguidamente, al día siguiente, lo mataron. Meses después, los autores materiales del asesinato aparecieron en un maletero de un coche en frontera México-Guatemala. Durante el año 22 hubo 17 periodistas asesinados en México y 63 durante la presidencia de Manuel López Obrador, que comenzó su presidencia el 1 de diciembre del 2018. O sea, 63 muertos periodistas. Simojovel, que también es una zona de los Altos, allí se asesinó a Simón Pedro Pérez el 5 de julio del 21. Fue defensor de derechos humanos, integrante de la organización Las Abejas de Acteal y presidente de la mesa directiva de las abejas en Acteal. Detrás de este asesinato está el crimen organizado. Su culpa fue defender los derechos humanos. Por 2 veces ha anulado el juicio en la ciudad de Pichucalco. La segunda vez
el 7 de febrero de ahora, del 23. La familia y miembros de las ABEFAS dicen que el juez les dio la noticia de que no habían trasladado al autor material del asesinato, que estaba en una cárcel, que está en Tuzla, y comentan que esto es una burla, una estrategia contrainsurgente y de desgaste hacia su lucha y su caminar, porque saben que sus recursos económicos son limitados y no pueden asistir a varios juicios fallidos. Panteló, que está en esa zona, y la ha nombrado Pedro Faro, hay gran tensión en la cabecera municipal porque hay fuertes tiroteos, varios muertos, 21 desaparecidos por el grupo armado Machete. A los 15 meses de estos hechos continúa la negativa, la omisión, el ocultamiento, la manipulación en las investigaciones por parte de las autoridades. Aldama, que también ha nombrado Pedro, el Estado simula paz en Aldama en medio de 346 ataques armados solo en febrero del 22. Estos ataques fueron dirigidos hacia 12 comunidades sotsiles de los Altos. Actualmente hay desplazamientos vinculados al crimen organizado. El crimen organizado utiliza en estos momentos los conflictos comunitarios anteriores para provocar el terror y controlar a la población. En una zona más al norte, Salto de Agua, que está entre Palenque, Tila, Tumbalá, hay un albergue, Casa Betania, que es refugio de tránsito para migrantes, donde Fraiba tiene bricos, campamentos de observadores. Se dan desapariciones y negocios ilícitos por parte de los polleros, con el tráfico de migrantes indocumentados, polleros o también coyotes, que los llaman, ¿no? Son los que decía José Luis, que cobraban, bueno, no sé si 15.000, pero bueno, sí que hablaban... De San Cristóbal a Estados Unidos, ahora 20.000. 20.000. Lo último que... $20. Sí, es que estando un amigo que sí, ya bueno, iba allí ahora... vale, ha ido subiendo. Es que estando nosotros allá, comentaban que 100.000 pesos, que eso es como $5.000, bueno, 5.000 euros. Y yo creo que eso ya, pues claro, va subiendo por momentos, ¿no? Benemérito de las Américas, Palenque y Ocosingo, es una ruta, bueno, esto queda al este, más al este de Chiapas, es una ruta de la cocaína hacia el norte. Los cárteles están en disputa de plaza. Soconusco, que está justo en el sur del estado de Chiapas, sureste, tiene frontera con Guatemala, hay una gran presencia de crimen organizado en la ruta de la droga y otros tráficos hacia Oaxaca. Frontera con Malapa, tiene frontera con Guatemala. Se considera base estratégica del cártel de Sinaloa. En la lucha del control del territorio parece que se lleva ventaja el cártel de Sinaloa, gracias a un criminal apodado el Güero Pulseras, quien fue enviado a Chiapas por el jefe de la organización, el Mayo Zambada, que ha nombrado a José Luis. Así lo reveló la periodista Anabel Hernández. A esta todavía no la han matado, pero han matado a su padre. Comalapa es la base de operaciones del cártel de Sinaloa, pero también domina otras zonas como Tonalá, Teopisca, San Cristóbal, Tuzla, Pujiltí, donde cuentan con casas de seguridad. El presidente municipal de Teopisca, o sea, el alcalde, Rubén Valdez, se pronunció contra la presencia del grupo criminal y fue asesinado este junio pasado. En Comitán, bueno, pues Comitán está ya más al oeste, hay una grave situación de seguridad, porque Eduardo Ramírez, comiteco, senador del Congreso de la Unión, tiene complicidad con el cártel de Jalisco. Chicomuselo, en el 2018 instalaron un destacamento militar para preparar el terreno a 14 concesiones mineras y
impidiendo que las comunidades se manifestaran, ¿no? Pero aún así, este pasado 5 de enero, miles de habitantes del municipio de Chicomucelo, ubicado en la Sierra Madre de Chiapas, realizaron una manifestación para exigir el fin de la violencia desatada por la delincuencia organizada, que impone la minera con el silencio y cómplice de las autoridades. La Red de Derechos Humanos de la Infancia en Chiapas dieron a conocer que de enero a septiembre del año 22 se registraron 403 casos de secuestros de niñas, niños, adolescentes de 1 año a 17 años, 45 desaparecidos por mes. El 50% se concentran en Tuzla, San Cristóbal, Tapachula y Palenque. En 2019 hubo 183 desaparecidos, en el 2020 384, 2021 625, el 22 no sé con qué número acabaron, pero me imagino que parecido al 21. Aquí. Está bien, pero te lo agradezco. Un detalle, gracias. Bueno, a ver, yo no tengo un hilo muy hecho así claro de lo que voy a decir, pero más o menos lo digo porque más bien cualquier duda o pregunta o curiosidad pues me decís, no hay problema. A ver por dónde empiezo. Mira, yo cuando llego a quedarme ya a vivir decididamente en Chiapas, recuerdo perfectamente, o sea, sobre finales de la primera década de este siglo, 2009, 2008, las conversaciones allí, recuerdo cómo Colombia era el referente del narcotráfico, de la situación generada por el narcotráfico en un país, ¿no? Entonces se utilizaba la palabra colombianización para cuando decían que en un estado, en un país, entraba el narco de tal manera que se generaba eso, de lo que Colombia era un ejemplo. Por eso quedó con el nombre de colombianización, ¿no? En esa época, en debates ahí, cuando planteabas que México podría llegar a parecerse a Colombia, muchísima gente leída, informada, y decía, no hombre, o sea, no, pero era algo así como impensable, es decir, no puede llegar a ese desastre ahí. Estamos hablando de hace 12 años, o sea, hace nada. La velocidad a la que esto ha ido entrando, o sea, en esos años evidentemente ya estaba narco en México y todo, pero esa situación de lo que llaman estado fallido, de indefensión total de la ciudadanía, de la obligación de si tú vives en ciertas zonas a que te tienes que posicionar, ¿no? En las zonas más pobres o estás con el narco, o sea, o te largas de ahí o porque tu vida corre peligro, ¿no? O que la gente tiene que encerrarse, la gente que tiene más dinero se encierra, se encapsula, que dice ahí en sus residencias, hace sus movimientos muy limitados y vigilados para que no, ¿no? Entonces, o sea, algo de lo primero que quiero nombrar es eso, la velocidad a la que eso sucede, ¿no? Como he vivido ese proceso de esto no puede pasar aquí, en México, a que después decíamos, esto no puede pasar aquí, en Chiapas, porque claro, allí al recibir gente que venía a los campamentos civiles, pues ha contactado conmigo mucha gente, el amigo de un amigo, el cuñado de no sé quién, un amigo que... Entonces recibes muchas impresiones, ¿no? Y la pregunta del millón siempre era como lo de, oye, ¿por qué aquí en Chiapas no hay esa explosión de violencia que hay como en esos momentos se podía vivir en cualquier zona del norte, ¿no? Como además con los eventos convocados por los zapatistas he tenido la suerte de poder conocer gente de toda América Latina, de todo el mundo y de todo México, ¿no? Que acuden a esas concentraciones, entonces en viva voz hemos podido escuchar ahí los testimonios de gente que te cuenta como, en aquel momento por ejemplo la situación era, yo estoy corriendo haciendo footing por las mañanas, ejercicio en el parque en Tijuana, ¿no? Y si corriendo veo una cabeza, bueno, pero lo último que voy a hacer es mirar, ni mirar a ningún sitio, ni, o sea, aprendes a convivir con eso, dices, si miras eres un testigo, entonces ya, o sea,
eso como algo normalizado, o que en las guarderías hicieran simulacros constantes de niños todos al suelo y contamos hasta 20, no recuerdo si era 20 o 30, porque tienen controlado que los niños hasta ese punto se quedan concentrados en contar, a partir de 30 ya se dispersan, pero tienes 30 segundos en los que los niños están en el suelo contando y el maestro o la maestra le da tiempo a pensar ¿qué vamos a hacer? O sea, en caso de un tiroteo, ¿no? ¿Por dónde los voy a sacar? Pero todo eso como algo normalizado en tu vida diaria, ¿no? Entonces eso, esa situación de esto no puede pasar en Chiapas, ¿no? Y la gente trataba de responderse esa pregunta, ¿no? De por qué aquí no ocurre. Entonces todo tipo, digamos, de elucubraciones que cualquiera se hace de, bueno, pues es que, fíjate, primero un punto es que como esto es zona, frontera con Guatemala, o sea, esto es zona evidente de entrada de tráfico de armas, de tráfico de personas, movimientos migratorios, de tráfico de drogas, evidentemente, ¿no? Dice, esto es el punto más caliente de todo México. Quizás aquí no quieren armar grandes broncas, porque donde tengo el negocio, pues más me vale que no llamemos mucho la atención. O sea, son digamos, teorías que después las revisas con el paso del tiempo, hay muchas que tú mismo te das cuenta de pecar como de infantilismo, ¿no? Pues del desconocimiento que tenemos de todo eso que estaba José Luis contando cómo es esa estructura, ¿no? Otra gente se decía, bueno, pues por la presencia del ejército zapatista en estas zonas, evidentemente, ¿no? Eso hace un contrapeso que no lo tienen tan fácil los narcos. Pues por ejemplo, con eso, sí, evidentemente, hay una zona de Chiapas, para quien no conozca, no es que hay una zona homogénea zapatista, sino que son varias zonas que en muchos casos sí se tocan, sí colindan, sí juntan como varias comarcas limítrofes, ¿no? Donde la presencia zapatista, o sea, o hay un control zapatista, porque es zona zapatista, ¿no? O la presencia zapatista es tan importante o tan fuerte que es una zona de influencia muy potente. Obviamente, como en esas zonas está prohibido el consumo de todo tipo de drogas estupefacientes, alcohol, evidentemente el tráfico y todo eso, y está la población zapatista, son zonas libres de estos problemas, ¿no? De hecho, igual desviándome un poquito, pero muy rápido, por ejemplo, una de las cosas que la gente cuando vaya más le llama la atención, y además es curioso, ¿no? Que dicen, esto sería lo difícil de instalar en España, que es la prohibición de beber, ¿no? Claro, la gente se asusta cuando dicen, yo he oído de todo, lo de yo sería zapatista si no fuera por lo de yo voy a un vermú los domingos, porque... Bueno, tú te vas a una zona zapatista y al pueblo de al lado que no es zapatista y haces la comparación, y mucha gente coincide en lo de déjate de victorias militares, déjate de otras cosas. El mayor logro de esta gente ha sido eso, que se dice que fueron las mujeres quienes lo implantaron porque dijeron, si esto no es obligatorio en nuestro territorio, nosotras no vamos a participar en esta guerra. Y decían, eso es como una leyenda así, ¿no? Pero que decían, ¿y qué íbamos a hacer si son la mitad de nuestro contingente? Pues decirles que de acuerdo. Es una explicación más bien como mítica, ¿no? Pero la realidad es que sin ese paso, haciendo la comparación, el pueblo de al lado es un desastre. Además, una sociedad súper machista donde los maridos se gastan todo lo que ganan o lo que les da el gobierno por no trabajar, por subsidios, con toda la maldad del mundo y tal, se lo gastan en beber, llegan a casa, zurran a las mujeres, a los niños, bueno, un desastre, ¿no? Entonces, sin ese primer paso, toda la construcción del zapatismo, mucha gente coincidimos en que hubiera sido imposible. Eso es imposible, ¿no? Eso es como una parte, pero que nos ayuda a reflexionar algunas cosas. Pues eso, yo llego a vivir en ese momento y en los últimos años, antes de venir acá, sí decíamos como la sensación aquí en Chiapas, porque es imposible que esta gente no esté trabajando aquí, solo que aquí no los vemos, esa era como la diferencia. La sensación es como alguien que tiene, imagínate, 8 o 9 perros de estos agresivos con sujetos, ¿no? Y la sensación, como los 2 últimos años que estuve allí, es de han soltado los perros. Esa era la sensación, porque de repente se multiplicaba, se disparaba, empezaban a ocurrir cosas en la ciudad que allí no se habían visto. Tiroteos por la calle,
cada vez era más común esas bandas que comentaba José Luis, que ayer le llaman los motonetos, porque van unas motos perfectamente localizados, se sabe para quién trabajan, menores que a cambio de un dinero pues pueden ir 30 personas en una moto, rodear no sé quién, pegarle un tiro a no sé cuántos, armar un alboroto, salir. Empiezan esos desmadres, ¿no? Tomas de la presidencia municipal, tomas de barrios, pero así, o sea, de armas largas en los barrios, con tiroteos con los niños en las guarderías tirados en los suelos, con la gente refugiada en los supermercados hasta poder salir de ahí. O sea, ese panorama que antes nadie se imaginaba ahí. Hay una diferencia entre Chiapas. Nosotros no es que vengamos solo a hablar de Chiapas, digamos, pero pues sí, es la parte que nos toca, ¿no? O sea, no es que nos olvidemos del resto de México. Hay una diferencia de Chiapas con el resto de México, con la gran parte del resto de México. Pese a que en el resto de México también está implantada en muchas zonas indígenas y el Congreso Nacional Indígena, que es una organización que surge a propuesta, digamos, o a invitación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es una organización hermana, ¿no? Vamos a decir así. Y hay zonas de México donde hay sociedades, o sea, hay grupos indígenas organizados dentro del CNI o al margen de este Congreso Nacional Indígena, pero organizados en lucha por su autonomía, en defensa del territorio, sin olvidar ahí que, por ejemplo, ahí cuando de repente puedes asistir a cualquier evento de las comunidades indígenas de todo México o de América Latina, es donde te das cuenta realmente que si hay una esperanza para la vida como la entendemos, ya no la vida en la tierra, la vida, ¿no? Surge o al menos fijándonos en los pueblos originarios, sean de donde sean, da igual del Kurdistán, da igual de Filipinas, da igual de Chiapas. Yo, sin haber conocido esos otros lugares, estoy totalmente convencido por lo que he visto allá que así es, que la gente que milenariamente ha podido transmitir una visión de vida en la naturaleza, de una coexistencia con la naturaleza, una vida dentro de la naturaleza, todo un esquema de lo que ellos llaman la buena vida frente al buen vivir del capitalismo, ¿no? Ahí tiene que estar la esperanza. Entonces, todo esto lo voy diciendo porque el panorama para el narco, para el gobierno, para todo este así eje del mal, ¿no? Es muy diferente en las zonas donde no hay sociedad civil organizada a donde sí la hay. Y es muy diferente a donde hay sociedad civil indígena organizada y donde no la hay. Y es muy diferente donde existe un ejército zapatista de liberación nacional, con unos acuerdos de paz firmados supuestamente debidamente que se deberían respetar, con una organización militar, con una estructura social potente y sólida. Entonces, digamos que ahí las estrategias, evidentemente, si no van a ser otras, van a ser en tiempos diferentes, en magnitudes diferentes, en formas diferentes, con el mismo fin, que es acabar con cualquier posibilidad de resistencia de la ciudadanía frente al capitalismo. Ejemplo vivo, ¿no? O sea, el Luis Buñuel, ¿no? Cualquier foco de alguien que pretenda ser autónoma y que lo demuestra además en los hechos, te estás poniendo en la diana de aquí. Creo que ahí estamos de acuerdo. Entonces, a lo que voy con todo esto es que evidentemente las compañeras zapatistas no son tontas, ¿no? Todo esto que a mucha gente nos ha ido sorprendiendo y siempre nos agarra un poco ya como con retraso, es algo con lo que contaban ya desde antes del 94, ¿no? Por decir, el lucubro, ¿no? Pero tienen una visión a largo plazo que lo han demostrado varias veces de lo que va a venir, del camino que está llevando el capitalismo, ¿no? Y, o sea, no hacen un análisis solo como de una situación concreta, de qué está pasando en Chiapas con el narco, no. Esto ya hace 10 años estábamos hablando de ello en los encuentros sobre la hidra capitalista y esto simplemente es una manifestación de la hidra capitalista, del monstruo este que le cortas una cabeza y le salen dos, pero es una máquina que siempre está funcionando. Entonces digamos que
la parte positiva, como decía Maribel, dice, tú cuentas algo positivo. La parte que da aliento y da esperanza es que evidentemente ahí está el EZLN, con sus bases zapatistas. Sabemos que desde antes de la pandemia, o sea, cuando empezó la pandemia, de repente hubo ahí un parón para todo el mundo, ¿no? Hay mucho silencio por parte del zapatismo, pero silencio lo sentimos nosotros, digamos, porque si una cosa, viendo la historia del zapatismo, el silencio es una forma de expresión para los zapatistas también, no es nada está ocurriendo. Porque además en su propia cultura, en su propia cosmovisión, así es. El silencio tiene un sentido. Aquí eso igual lo hemos perdido porque aquí pasamos, ahora nos estamos un minuto en silencio y nos empezamos a poner nerviosos, ¿no? Y es algo súper natural, ¿no? Puedes estar 2 horas allí, así, viendo los árboles y nadie va a decir cómo nos estamos aburriendo. Tiene un sentido, bueno, igual me quedo ahí. Pero eso, que ese silencio no es como mucha gente venga a decirlo, no ocurre nada, y como no dicen nada, y como no hay noticias, es que eso está muerto y no pasa nada. Eso no es cierto. Después de la última temporada de silencio más grande, de 5 caracoles, como decimos las zonas geográficas zapatistas, de repente, ¡pum!, de la noche a la mañana hay 11 o 12, yo ya no soy de datos, no recuerdo, pero de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, como que por eso, a raíz del viaje que hicieron Maribel y José Luis último allá, vinieron con la interesante preocupación de decir, pensamos por todo lo que estamos viendo que es un muy buen momento para soplar un poquito a las brasas de lo que quede o no quede acá de conexión con el zapatismo, de interés por el zapatismo, extendido evidentemente a todas las organizaciones indígenas de México y no indígenas de resistencia civil, de resistencia organizada, porque el enemigo es el mismo que el que tenemos aquí, no es diferente. O sea, allí el enemigo no es el Chapo, bueno, ni el enemigo ni siquiera es el siguiente presidente que venga, ni eso, todo esto es mi visión, claro, son títeres, nada más. Lo demás se está moviendo constantemente, quien esté ahí. Y entonces es lo mismo México que es lo mismo España. ¿Qué cambia? El panorama, la situación, obvio, aquí no sale uno a correr y va saltando cadáveres, ¿no? Pero no es más que una manifestación de lo mismo. Entonces, por ejemplo, como decía José Luis, ¿nos tenemos que empezar aquí a preocupar de que va a ocurrir todo esto? Pues depende cómo es tu visión. Sí, si tienes una visión internacionalista, sí nos tenemos que preocupar, y aun sin tenerla, nos tenemos que preocupar porque todo eso nos afecta, y aquí con diferentes herramientas. Aquí la gente se muere de otras cosas, y se muere de soledad, y se muere de desprotección, y se mueren nuestros cerebros, porque, en fin. Pero sí quería decir, como esa parte optimista es no perdamos la vista, el ojo extensivo a todo el planeta, a todas las luchas que está viendo, por más que de repente digamos, pues hace 5 años que no sé nada o no se está escuchando. Iba a decir más cosas, pero eran pesimistas, entonces ya no. Está bien, si llega a preguntar, Sí. estaría bien.